visto que estos pacientes se los ha expuesto a tratamientos tanto con insulina, con sulfonilureas y sin tratamiento, y la hemoglobina glicosilada no se ha movido. Entonces, esto se interpreta como que el paciente no necesita de ningún tratamiento farmacológico. En cambio, los MODY-3 responden muy bien al tratamiento con glicazida. La célula beta todavía está muy bien conservada. Entonces, son pacientes que antes los trataban con insulina, pero ahora ya con la medicina de precisión y los estudios genéticos podemos determinar el mejor tratamiento para este tipo de pacientes. La diabetes proclive a la cetosis. Inicialmente también se identificó este tipo de patologías en pacientes jóvenes africanos, que la característica de estos que debutan con cuadros de cetosis, cetoacidosis diabética, que en el momento del diagnóstico requieren altas dosis de insulina, pero a veces se los deja con ese tratamiento de insulina, porque dijeron, paciente empezó con cetoacidosis diabética, tiene que quedar con insulina. Pero se han hecho estudios y se han visto que estos pacientes han respondido muy bien al tratamiento posterior a la insulinoterapia. Entonces, estos pacientes tienen un grado de obesidad, tienen antecedentes de historia familiar de diabetes tipo 2, el anticuerpo, el anti-GAT es negativo, pero los valores de péptido C son mayores o iguales a veces a 0,33. Entonces, podemos observar acá que los niveles de péptido C se fueron incrementando posterior al cese de la terapia con insulina. La diabetes autoinmune del adulto, el LADA, que ahora lo nombran diabetes de origen autoinmunitario de evolución lenta en personas adultas, es una enfermedad que se caracteriza por la presencia en pacientes mayores de 30 años, pacientes que son normopesos o tienen un ligero sobrepeso. El control metabólico a un año no necesitan insulinoterapia. A veces se ha hecho el seguimiento a 10 años, donde recién empiezan con el requerimiento de insulina. El péptido C normalmente es bajo o normal en ayunas. Entonces, pero ¿de qué me sirve? Y lo más importante, uno de los anticuerpos, que el más predominante es el anti-GAT, es positivo. Entonces, ¿de qué me sirve saber si mi paciente es un paciente con diagnóstico de LADA? Se han hecho estudios como el UKPDS, el Nortrentland, donde se ha observado a pacientes GADA positivos y se ha visto que estos pacientes, con el pasar de los años, han requerido terapia con insulina. Entonces, los pacientes con el LADA no se benefician del tratamiento con sulfonilureas. Entonces, no se debería usar porque se comportan como un paciente tipo 1. Van muy lento, se diagnostica casi a años, pero el tratamiento son requerimientos de insulina a veces a altas dosis. Solo hay 2 equipos que han ganado el campeón. Entonces, enfocándonos al paciente con diabetes tipo 2, este tipo de pacientes, que es en la mayoría el que más porcentaje se encuentra en nuestros medios, podemos observar que hay una declinación de la función de la célula beta con la progresión de la diabetes. Si se dan cuenta, tenemos acá el 100%, y en el momento del diagnóstico, la célula beta ha decrecido en función. Pero lo más importante es que, si se dan cuenta, pasaron 10 años donde este paciente ya venía con alteraciones de la glucemia, intolerancia a la glucosa, hiperglucemia postprandial, pero nosotros hicimos diagnóstico acá. 10 años nos lleva la diabetes avanzada, nos lleva ganando 10 años. O sea, nosotros cuando diagnosticamos diabetes, el paciente hace 10 años ya venía con este perfil de proceso inflamatorio crónico y llegamos tarde. Entonces,
La obesidad en la diabetes tipo 2 forma parte de este fenotipo. La hiperglucemia también tiene un trasfondo que trae trastornos fisiopatológicos. Entonces, nosotros, ¿cómo definimos obesidad? Obesidad vamos a definirla mediante esta fórmula que es muy sencilla, que es mediante el peso en kilogramos sobre talla en centímetros al cuadrado, dándonos acá los grados de obesidad. El perímetro de cintura que en el hombre tendría que ser menor a 94 y en la mujer menor a 80. Entonces, la obesidad se correlaciona con resistencia a la insulina, mayor riesgo cardiovascular. Mientras más obeso el paciente, mayor riesgo cardiovascular presenta, mayor tasa de comorbilidades presenta, tiene mayor predisposición a alteraciones a nivel de lo que es microvascular, macrovascular. Entonces, la obesidad es un ente que deberíamos atacarlo de entrada. Entonces, nosotros en lo que es el consultorio médico deberíamos evaluar a todos los pacientes obesos y ver en qué punto están parados. A veces no se les da la oportunidad de darles un tratamiento adecuado a un paciente con obesidad, porque hay a veces pacientes obesos que no tienen ninguna alteración a nivel laboratorial, estos famosos obesos que se comportan normalmente, pero si se dan cuenta, este trastorno de la hiperglucemia es un paradigma actual que incorpora a otros actores como son el tejido adiposo, donde va a haber un aumento de la lipólisis, a nivel del tracto gastrointestinal, con sus péptidos y sus proteínas, con disminución del efecto incretina, con una alteración de la microbiota intestinal, que la microbiota intestinal está tomando fuerza en lo que es el tratamiento y la evolución de la obesidad. Si quieren, luego vamos a hacer una charla de lo que es netamente microbiota, que es un tema muy amplio. También tenemos lo que es alteración de la secreción de glucagón a nivel renal, donde va a haber una mayor absorción de glucosa a nivel del túbulo proximal, disminución de la captación periférica de glucosa. Estos pacientes obesos, la masa muscular está disminuida, hay un aumento de lo que es el tejido adiposo, hay disfunción de los neurotransmisores, pacientes con trastornos de ansiedad, insomnio, hay disminución de la secreción de la insulina, como lo hemos visto hasta ahora, hay un aumento de la producción hepática de glucosa. Entonces, y esto es importante. El diagnóstico de diabetes tipo 2 es la forma, como dijimos hasta ahora, es la forma más común de diabetes. Tiene una aparición lenta y suele presentarse sin trastornos metabólicos agudos, como hemos visto en el paciente con diabetes tipo 1, que estos pacientes de diabetes tipo 1 normalmente debutan con cetoacidosis diabética como estado hiperosmolar. Entonces, la diabetes tipo 2 es una enfermedad asintomática. La hiperglucemia puede pasar desapercibida durante muchos años, como lo vimos, casi 10 años nos lleva escondido la hiperglucemia y nosotros no nos dimos ni cuenta. Y si no hacemos un tamizaje a tiempo, ¿qué va a pasar? Va a haber un aumento del riesgo cardiovascular, con lo que nombramos alteraciones a nivel microvascular, retinopatía, nefropatía, neuropatía, infarto agudo de miocardio, ACV isquémico, insuficiencia renal crónica. Entonces, es muy importante el tamizaje de este tipo de pacientes. Entonces, ¿a qué personas asintomáticas debo realizar el tamizaje de diabetes tipo 2? Entonces, todo paciente con sobrepeso u obesidad mayor o igual a 30, con los siguientes factores de riesgo, que tenga antecedentes familiares de diabetes de primer grado, etnia de alto riesgo, nosotros encabezamos
la etnia, historia de eventos cardiovasculares, infartos, ACVs, problemas ateroscleróticos, estenosis carotídeas, pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, pacientes con dislipidemia que la vamos a encontrar todos los días, mujeres con antecedentes de ovario poliquístico, pacientes con sedentarismo. No sé si a muchos ya se identifican o han visto a pacientes con todo este tipo de alteraciones. Entonces, el tamizaje en estos pacientes. Pacientes con diagnóstico de prediabetes deben ser tamizados anualmente. No hay el vuélvase de acá 3 años, no. Los pacientes con diagnóstico de prediabetes deben ser tamizados anualmente. Todas las mujeres que han padecido diabetes gestacional deben evaluarse durante toda la vida o al menos cada 3 años. Pacientes con HIV, SIDA y el resto a partir de los 35 años. Si estos resultados son normales, repetiremos en intervalos mínimos entre 2 a 3 años. Entonces, como para concluir, nosotros vamos a hacer diagnóstico de diabetes mediante la glucemia en ayunas, sin factores de riesgo. Si el valor oscila y está menor de 110, tenemos que es normal. Si el paciente tiene factores de riesgo de diabetes mellitus, insulinoresistencia, acantosis nigricans por este dado, obesidad, el corte pasará a 100. Si el valor se oscila entre 110 y 125 sin o con factores de diabetes mellitus, tenemos una glucemia alterada en ayunas. Si la glucemia es mayor a 126 en 2 oportunidades, tenemos el diagnóstico de diabetes. Si nuestra glucemia alterada en ayunas, ya tenemos el diagnóstico acá, nosotros obligadamente tenemos que hacer una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se realiza, como habíamos dicho, con 75 gramos de hidratos de carbono diluido entre 375 centímetros de agua, y a las 2 horas haremos la medición de la glucemia. Si está menor a 140, tenemos una glucemia, un paciente con un valor normal. Si estamos frente a un valor entre 141 y 199, tenemos una tolerancia de glucosa alterada. Y si tenemos un valor mayor a 200, tenemos el diagnóstico de diabetes. Si la glucemia es al azar y tenemos un valor mayor o igual a 200, más síntomas típicos de las 4P, tenemos el diagnóstico de diabetes. Entonces, con todo esto conversado, ya podemos dar la clasificación y poder pesquisar mejor al paciente con diabetes. Entonces, ya podemos evaluar el mejor tratamiento destinado a este tipo de pacientes. Como diría Luisito, entonces, con todo lo aprendido, a ponerlo en marcha. Doctor William, muchísimas gracias por la excelente presentación. Bueno, ahora vamos a empezar con algunas preguntas. Me quedó unas cuantas dudas. Yo en la práctica habitualmente he tenido, ¿no?, pacientes que, preguntando un poco más acerca de los antecedentes, con varias internaciones previas de cetoacidosis diabética. Ahora, justamente escuchando tu charla, vos mencionaste algo, que existen algunos pacientes que ya tienen esa tendencia, ¿no?, a generar cetonas. Si nos puedes aclarar un poco este tema, porque yo no tenía, digamos, este campo un poco más aclarado. Claro, entonces, estos estudios de esta nueva clasificación han observado pacientes diabetes tipo 2 que debutaban con cetoacidosis, pero no tenían esa tendencia de la obesidad. Entonces,
se ha ido estudiando y se ha ido comparando mediante observaciones que al paciente con insulinoterapia, con un tiempo, las glucemias mejoraban mucho, hasta hacía episodios de hipoglucemia. Entonces tú decías, ¿por qué un paciente con insulina está haciendo hipoglucemias? Es raro. Si venía muy bien, con las glucemias andaba muy bien, venía muy bien con la insulina, pero de repente empezó a hacer hipoglucemias. Es que es en ese momento la célula beta empezó a despertar, ¡pum! De esa invernación empezó a despertar. Ahora, si tú le suspendes la insulina y le cambias a fármacos oral, el mecanismo del paciente se va a comportar como un paciente tipo 2 con un mejor tratamiento farmacológico oral. Entonces, ya la insulina quedaría de lado y nos abocaríamos a enfocar el tipo de tratamiento dirigido con fármacos según las características clínicas que tiene. Si es un paciente para un tratamiento con un ICGLT2, un tratamiento para un IDPP4, un tratamiento para GLP1 en caso de obesidad. Entonces, el tratamiento, por la charla, nos va a dirigir mucho mejor el tipo de fenotipo al cual estamos enfrente. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, ahí voy buscando algunas otras preguntas. No sé si tienen algún otro colega. ¿Tiene alguna pregunta, doctor Armando? Adelante. Gracias. Primero que nada, felicitarlo al doctor William por la excelente charla. Realmente creo que nos viene a contribuir de manera absurda para cada uno de los que estamos queriendo siempre aprender. Y quería aprovechar la oportunidad para hacer algunas preguntas, sobre todo en la parte práctica, porque en la parte de los criterios para realizar la parte del diagnóstico de diabetes, vemos que todavía en la práctica, a veces necesariamente, muchos pacientes vienen con exámenes realizados con el índice o famoso índice OMA o incluso la verificación de los valores de insulina. ¿Existe algún espacio en el rol del endocrinólogo para utilizar estos exámenes para hacer diagnóstico? Y si existe, ¿cuál sería o realmente no es aconsejado usarlos porque no nos muestran nada? Sí, mediante lo que son los estudios o los laboratorios con el índice OMA, no tienen no es fidedigno para el diagnóstico de diabetes, no se hace diagnóstico con el índice OMA de diabetes. Los únicos criterios que nombramos para diagnóstico son los que acabamos de nombrar. Por eso, ni la hemoglobina glicosilada, que es uno de los parámetros que toman las escuelas norteamericanas y europeas, no se toma como diagnóstico de diabetes en nuestros medios. ¿Por qué? Por la falta de confianza de nuestros laboratorios. Nuestros laboratorios todavía no están a la par de lo que es la medicina en ese lado. Entonces, no es fidedigno. El índice OMA, si bien es una herramienta para ver el tema de cuánta insulina tiene un paciente como depósito, está bueno como para hacer un seguimiento, pero no nos da un diagnóstico claro. Nos sirve como seguimiento. Es más, la glicosilada, como lo dije, nos sirve como para hacer seguimiento y ver la evolución de este paciente diabético. Si la hemoglobina glicosilada los últimos 3 meses vienen bien, yo digo, este paciente de la diabetes viene bien. Si mi hemoglobina glicosilada por fuera del corte de 7 viene para arriba, de 8, 9, yo digo, este paciente viene muy mal. El índice OMA no tiene tanto ese rol. Sirve como para ver depósito, a ver cuánto me queda de insulina, a ver cuánto me queda de esto, me da diagnóstico de obesidad, pero no es una cosa fidedigna. Otro parámetro que nos sirve mucho es el péptido C. El péptido C nos sirve mucho en la parte de lo que es depósitos de insulina. Recuérdense que el péptido C con la insulina se separan en el mismo momento que la célula la secreta. El péptido C sale por un lado y la insulina por el otro. Entonces yo digo, si tengo un péptido C mayor a 0,22, este paciente está con un buen depósito de insulina, que es más fidedigno que el índice OMA. Perfecto. Y por ejemplo, vamos a suponer que yo recibo un paciente en mi consultorio
donde sus exámenes de laboratorio, la glicemia en ayunas está 90, está normal, una hemoglobina glicada de 5.2 también está normal, pero ella me dice, vengo porque mi médico me dijo que tengo resistencia insulínica y ella se ha basado en que el índice OMA está aumentado y su valor de insulina basal también está aumentado. Yo puedo realmente decirle al paciente que él tiene resistencia insulínica o esa es una afirmación errada? No, hay muchos colegas que lo usan el índice OMA para el tema de lo que es resistencia a la insulina, pero yo me abocaría más al grado de obesidad de esos pacientes. Perfecto. El grado de obesidad es lo que produce el tema de resistencia a insulina. Mientras más tejido adiposo tenga un paciente, más resistencia va a ser a la insulina porque la insulina tiene que entrar a esos lugares, a esos receptores. Entonces, yo tengo que jugarme muy bien el tema de lo que es el pesquisaje de la obesidad. Si bien este paciente con el tiempo puede evolucionar a una prediabetes y luego a una diabetes, el índice OMA en ese momento sí puede ser como para pesquisa, pero de obesidad, no de diabetes. Perfecto. Y otros escenarios. En tu práctica, un paciente viene con una secuencia de glicemia en ayunas normales, abajo de 90, 94, 92, y una hemoglobina glicada de 6.2, 6.1, que como bien lo decía, se necesitan de laboratorios certificados que carecemos en Latinoamérica para hacer diagnóstico. Pero en tu práctica, entendiendo de que a ese paciente, vamos a decir que tal vez tiene algún factor de riesgo, él está en sobrepeso y tiene esa discrepancia entre la glicemia en ayuna y la hemoglobina glicada que está en el margen de prediabetes o de alteración de la glicemia en ayuna. ¿Cómo se lo interpretaría? Uno, o en la práctica tuya, ¿cómo lo interpretas? ¿O le decís que no tiene diabetes, que no es prediabético? No, por ahora con las glucemias en ayunas, yo me quedo tranquilo, ninguno está por ejemplo, ni siquiera por encima de 100. Exacto. Ya me quedo tranquilo con que no está ninguna encima de 100. La hemoglobina glicosilada evaluaría el tema del laboratorio del perfil hematométrico para ver el tema de lo que es hemoglobina sérica, porque recuerden que hay muchos pacientes que tienen alteraciones desde ese lado. Entonces, si yo veo una alteración de una anemia microcítica, macrocítica o algo que me llame la atención, tengo que evaluar si esa hemoglobina glicosilada es verdadera. ¿Y si está normal? Y si está normal, tendríamos que ver y repetir a controles bastante periódicos. Yo lo citaría unos 6 meses para ir evaluando, pero contextualizaría toda la parte del paciente, si tiene grados de obesidad, si tiene antecedentes familiares, pero hay que ir contextualizando a cada paciente. Perfecto, perfecto. No, excelente. Muchísimas gracias. Romer, no sé si alguien más tiene pregunta. Sí, acá la doctora Damaris. No sé si está la doctora Damaris. Adelante. ¿Aló? Sí, quería preguntarle al doctor, primero felicitarle. Buenas noches, doctor. Adelante, doctora Damaris. Ok, bueno, muchas gracias, doctor William, por su brillante exposición. Doctor, le quería preguntar acerca de la secuela post-COVID, que es la diabetes. En realidad yo trabajo en el área de COVID específicamente y la verdad vienen pacientes sin historia ni antecedentes familiar de esta patología y con una dieta saludable post-COVID después de 3, 4 meses, doc. ¿Será que puede explicarnos un poquito más acerca de esta secuela, doc, por favor? Muy bien. No hay nada claro todavía, no hay estudios que avalen que la enfermedad por COVID deje o tenga una secuela de diabetes. Se está estudiando. Es más, acá en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires hay un grupo de médicos a cargo del doctor Freistel, que es el jefe del servicio de diabetología, que se está estudiando los pacientes que debutaron con diabetes posterior a COVID. Se sabe que el COVID tiene alteraciones a nivel del receptor YECA, lo mismo que a nivel pulmonar, lo mismo pasa a nivel pancreático.
Entonces se va estudiando desde ese lado. Sí he visto algunos pacientes con diagnóstico de diabetes post-COVID, pero todavía no se ha visto el mecanismo ni se sabe todavía la causa fundamental del cuadro de la enfermedad. Pero los pacientes que han debutado con diabetes han sido pacientes proclives a la cetosis, proclives a la cetoacidosis, que la mayoría de los pacientes internados han requerido terapia con insulina. Entonces podríamos englobarlo en este paciente tipo 2 proclive a la cetosis que estábamos hablando, que en un momento van a requerir insulina, pero posteriormente pueden que no requiera ningún fármaco o puede requerir 1 o 2, pero por ahora no hay estudios que corroboren directamente la relación entre COVID y diabetes. Sí hay casos, pero no está fidedigno. Ok, Gracias, Doc. doctora Muchísimas Damaris. gracias, doctor. Doctora Galván, Muchísimas gracias, doctor. adelante. Sí, buenas Doctora Galván. noches. Sí, buenas noches. Excelente exposición. Quería preguntarle al doctor, yo tengo una paciente de 45 años, 80 kilos pesaba, ya ella ya vino medicada con metformina. Entonces ella viene un día y le hacemos su glicemia y tenía 250 y ella dice, doctora, estoy empezando la dieta keto. Y yo le digo, ¿y quién le ha dicho eso? No, yo estoy con una nutricionista y me ha dicho que haga. Ya, ha hecho. Ha vuelto un mes. Entonces bajó 6 o 7 kilos y su glicemia estaba en 88. Entonces yo le dije, pero está muy bajo. O sea, le volví a pedir a la semana, ya seguía tomando la metformina y estaba 100. Le dije, no quite del todo los carbohidratos, coma pesando. Todavía le dije 50 gramos de carbohidrato. Entonces, mi pregunta va a que si le debo suspender o no, porque ella ha dicho que va a seguir con esa dieta, hace un ayuno intermitente de 12, 14 y a veces 16 horas, porque la señora trabaja y dice que en la mañana no tiene tiempo de tomar desayuno. Lo máximo que come es a las 7 u 8 de la noche, si es que tiene tiempo, come alguito. Entonces ella come 3 veces al día y hace el ayuno intermitente y come al mediodía proteínas y vegetales. Entonces, mi pregunta va a que si le debo o no suspender la metformina, porque ella toma más de un año. Ok, bueno. Primero, si viene con metformina, supongo que este paciente tenía algún grado de resistencia a insulina o un grado de obesidad. Si pesaba 80, no sé, el índice de masa corporal, pongámoslo que estaba en un grado de obesidad. Pongamos que es un paciente que tenía un grado de obesidad que venía con manejo con metformina. ¿Qué pasa con las dietas keto? Las dietas keto hay una restricción a nivel de lo que son hidratos de carbono y el consumo son más ricos en lo que son ácidos grasos y proteínas, si se respeta adecuadamente la dieta. Entonces, este paciente con una dieta keto, al no consumir hidratos de carbono, está, pongámoslo así, ayudando a su enfermedad a evitar el consumo de hidratos de carbono. Acuérdense que los hidratos de carbono son los que estimulan la secreción de insulina. Entonces son los que estimulan y aumentan la glucemia en sangre. Si este paciente suprime su ingesta de carbohidratos casi a nada, es por ende que su glucemia va a ir mejorando y su peso va a ir mejorando. Por eso bajó de peso, porque no está consumiendo hidratos de carbono. Ahora, ¿yo debería suspenderle la metformina? No, la metformina continúa ayudando al paciente con este trastorno metabólico y lo ayuda con el tema de resistencia a la insulina, lo favorece. La metformina no se suspende, se continúa en este tipo de pacientes y lo que hay que ir evaluando es el tema del perfil metabólico, ir viendo cómo empezó. Por ejemplo, voy a hacer una dieta keto. Muy bien, vaya a hacer una dieta keto. Está perfecto.
Veamos cómo empieza. Hemoglobina glicosilada la tienen en 9 por las glucemias de 200 que me dijiste. Posterior al tratamiento con dieta keto, ejercicio y dieta saludable, pongámoslo así, bajó de una glicosilada a 6.5, su glucemia se mantuvo en 88, entonces yo salto de alegría y digo, bravo, muy bien, siga así. No hay ninguna contraindicación que el paciente no pueda hacer una dieta keto. Es más, los pacientes diabéticos tipo 2 favorecen con la dieta keto. El tema de las dietas keto, ayuno intermitente, es poderlas mantener con el tiempo. Tener esa perseverancia de que lo voy a mantener 10, 15 años. Ese es el tema. Porque si tú no vas a hacer eso, no te sirve mucho. Y hay muchos micronutrientes que luego uno se los va olvidando y no los va consumiendo, que te aportan tanto los hidratos de carbono, pero yo no le suspendería la metformina. Es más, la metformina, acuérdense que no te va a producir hipoglucemia. La metformina no produce hipoglucemia, no te baja el azúcar. Está bien, doctor, Ok. gracias. Vamos a la otra pregunta. Doctora Belén, adelante. Buenas noches. Primeramente Buenas noches. agradecerle al doctor Tupa por la presentación. Ha sido muy, bueno, brillante presentación. Y también a usted, doctor Romer, por la organización de estas presentaciones. Mi pregunta es, ¿cómo lo clasificaría, doctor, en una prediabetes con antecedentes hereditarios, con la enfermedad del síndrome metabólico? ¿Cómo lo clasificaría este paciente con ya dos secuencias de diagnóstico de prediabetes, los valores de 136 gramos por decilitro en ayunas, no todo el esquema? Esto ya lo diría que va a evolucionar una diabetes, o porque se sigue manteniendo ahí la paciente. No, sus valores no determinan que es una diabetes en sí. Sí, está perfecto. Entonces, prediabetes la vamos a definir como un valor que oscila entre 110 y 125 miligramos decilitro de glucemia en ayunas. Eso es prediabetes lo que se maneja por ahora. Entonces, ¿esta paciente va a avanzar a una diabetes tipo 2? Sin duda va a avanzar a una diabetes tipo 2. ¿Por qué llegan a la prediabetes? Recuerden que todo esto que hemos hablado es en torno al cuadro de obesidad. Si nosotros evaluamos a ese paciente, tenemos que ver qué grado de obesidad trae consigo. Entonces, el tema de trastorno de obesidad trae muchas más alteraciones a nivel de la presión arterial, a nivel del tema de lípidos, HDL, LDL, a nivel de riesgos cardiovasculares. Entonces, efectivamente, este paciente con prediabetes va a avanzar a una diabetes tipo 2. Entonces, nosotros en esta prediabetes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos a mejorar sus hábitos, tanto alimenticios, que ahí es donde yo quisiera tocar, pero lo vamos a ver en el tratamiento, la parte alimenticia del paciente, pongámoslo así, entre comillas, boliviano, es muy compleja. Es muy compleja. Nosotros los bolivianos tenemos una dieta muy rica en carbohidratos, muy rica en grasas. Entonces, tenemos que tratar, y es la palabra, tratar de ayudar al paciente con obesidad a que empiece con una dieta saludable y el ejercicio. Si no, vamos a tener pacientes obesos, muchos en la consulta, infartados, con ACV, con arteriopatía, amputados, ciegos, y seguramente lo ven todos los días en el primer, segundo, tercer nivel. Doctor, entonces, ¿el tratamiento solo sería el hábito alimentario o podríamos agregar, digamos, un tratamiento medicamentoso? Hay estudios que están avalando el uso de metformina en paciente con diagnóstico de prediabetes, porque la metformina ayuda en el tema de lo que es la resistencia a la insulina. Entonces, sí se puede usar metformina
pero vamos a tocar en el tratamiento de diabetes. Hay nuevos fármacos, como son los análogos del GLP-1, que ayudan en el tema de obesidad, que son fármacos muy, muy buenos para el tema de lo que es el riesgo cardiovascular, obesidad, nefropatías, pero es un tema bastante interesante el tema del tratamiento. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Coma. Doctora Galván, adelante. Después viene de la doctora Calzadilla. Doctora Doctor, Galván. sí, yo tengo Adelante. una preocupación muy grande sobre un paciente, justamente hoy día venía 72 años, tiene, es obeso, pesa 110 kilos, mide 1,70. Y él ya vino medicado, toma losartán y toma metformina 2 veces al día y glibenclamida 2 veces al día. Pero sus glicemias nunca bajan de 200. Y se rehúsa a ir al hospital, no quiere, no sé, ahí en este caso tendríamos ya que pasarle al endocrinólogo, porque aquí atiende al endocrinólogo. Tendríamos que pasarle a insulina, doctor. Por ahora, si tenemos enfrente un paciente, ¿qué edad me decía? ¿70 años? 72. 72 años, tenemos un paciente frágil, 72 años, con ya antecedentes cardiovasculares, hipertenso, obeso, diabético, con mal control metabólico, glucemias encima de 200. Tenemos que ver cuál es el tratamiento para este tipo de diabetes que tiene un fenotipo de un paciente tipo 2, aparentemente. ¿Cuál es el tratamiento más acorde? Entonces, si yo le empiezo terapia insulínica, que no está mal, si tenemos un paciente que está con los 200 y sostenido, que las guías te dicen paciente sostenido con 200, 250, glicosilada arriba de 9, tienen que ponerle insulina. Pero el tema de la insulina, ¿qué es? También la insulina es una hormona de crecimiento. La insulina actúa a nivel de lo que es el crecimiento. Entonces, al paciente con obesidad, ¿qué le va a hacer? ¿Lo va a mantener en obesidad o lo va a hacer incrementar de peso? Y yo no quiero eso. A un paciente obeso yo no lo quiero mantener obeso. Entonces, tengo que evaluar cuál es el tratamiento más eficaz para este tipo de pacientes, para evitarle las complicaciones que seguramente en un par de meses o años se las va a venir todas encima, desde un infarto hasta una ACV con la edad que tiene y con las glucemias mantenidas. Recuerden esto, el paciente al momento del diagnóstico ya nos lleva 10 años, este paciente tiene 70. ¿En qué momento se hizo el diagnóstico de diabetes? Él toma hace como unos más de 5 años, antes de la pandemia ya tomaba. Entonces yo le doy la recomendación a su esposa porque su esposa es enfermera, pero ella dice, ella me indica de que él no hace caso. Por eso el endocrinólogo le ha aumentado a 2 glibenclamidas y 2 metforminas por día. Es más, la glibenclamida en paciente añoso ya no se usa, ya nosotros no la usamos. Es un medicamento que a veces provoca mucho riesgo de hipoglucemia en el paciente adulto mayor. Entonces, hay nuevos fármacos, hay muchísimos fármacos que ayudan al control metabólico. Y sí, este paciente, si está en el primer nivel, tiene que ser derivado a lo que es endocrinología para el seguimiento. Uno de los tratamientos, así saliéndonos de contexto, que se beneficiaría a un paciente de esta edad, habría que ver también en el laboratorio cómo está, sería un ISGLT2. Un ISGLT2 te ayuda con el tema de lo que es la eliminación de glucosa y te ayuda dentro de todo a un poco de disminución de peso. Pero eso es un fármaco que por ahora no sé en el contorno de nuestra situación en Bolivia si se puede conseguir. Acá en Argentina, en Brasil, en Chile y en Perú y en Colombia también se puede lograr conseguir ese tipo de medicamentos, pero es un poco costoso. El tema es también ver la situación de nuestros pacientes y las posibilidades económicas de poder mantener todo eso.
Está bien, doctor, gracias. Doctora Claudia. Claudia Calzadilla, adelante con la pregunta. Doctor, buenas noches. Buenas noches a todos. Saludos a todos los colegas de Bolivia y todos los que están conectados. Gracias al doctor por la presentación excelente. Un tema muy, muy complejo, la verdad, y muy interesante. Yo quería, bueno, más que todo, más que preguntar, saber la experiencia que él tiene con sus pacientes, porque aquí en Chile, en el Hospital de la Universidad de Chile, gastroenterología, yo estoy a cargo del área del equipo de páncreas. Entonces nosotros en Chile estamos liderando a nivel Latinoamérica la cantidad de pacientes con sobrepeso, obesidad y con cálculos biliares. Entonces, lamentablemente, como en todos los países de Latinoamérica, las listas de espera son grandes y especialmente en su especialidad. Y no todos son operados a tiempo y eso mayormente empieza a hacer, o sea, empieza a evolucionar y causar daño en el páncreas, ¿no? Entonces, la mayoría de los pacientes que son portadores de patología autoinmune no necesariamente lo saben y mucho menos llevan tratamiento. Esto lleva mucho a un daño pancreático en personas jóvenes. Bueno, al menos aquí nosotros, por la experiencia que yo tengo, tenemos personas de 20 años, 30 años, muy independiente de la edad, que presentan lo que es la pancreatitis autoinmune, sin antecedentes de diabetes y sin factores de riesgo de diabetes. Pero terminado el tratamiento de la pancreatitis, cuando ya son dados de alta y vienen a los controles, ya presentan una hiperglicemia y una hemoglobina glicosilada que incluso nos ha llegado hasta 9.5, 10. Algunos terminan con el tratamiento y terminamos trabajando con el diabetólogo, iniciando tratamiento vía oral, y otros ya requieren insulina. Entonces, lo que a mí me gustaría saber es su experiencia con estos pacientes que desencadenan la pancreatitis autoinmune sin factores de riesgo y cómo es su protocolo de ustedes con ese tipo de pacientes. Muy bien. Bueno, ante lo que es una pancreatitis autoinmune, nosotros evaluamos la parte de lo que es las etiologías. ¿Por qué este paciente hace un autoinmune? ¿Trae algo autoinmune de base? ¿Es un paciente con otras enfermedades autoinmunes añadidas a su lista de antecedentes? Eso es lo primero que tratamos de evaluar. Ahora, si presentamos pacientes con alteraciones a nivel de lo que es netamente glándula pancreática, llámese tumores, llámese quistes, que a veces es del lugar donde se presenta el tema del tumor. Recuerden que la parte de lo que es la cabeza pancreática es donde mayor aloja a las células beta. El gran porcentaje de células beta ocupan la cabeza del páncreas. Entonces, si el tumor me toma la cola del páncreas o el medio cuerpo, las células siguen funcionando, por más que tenga yo la lesión en el páncreas. Entonces, sí, la mayoría de los pacientes con patología autoinmune van a presentar una destrucción casi total de lo que es la célula beta. Entonces, estos pacientes, a tener una destrucción total de células beta, no van a responder a tratamiento farmacológico, van a farmacológico oral, van a responder a un tratamiento de una terapia de insulina, de una insulina basal, llámese una insulina análoga lenta, que es lo más común que se usa, tratando de enfatizar lo que es la fisiología de la secreción de insulina. Ahora, con respecto a lo que es trasplante pancreático, todavía se requieren pacientes todavía con trasplante pancreático
han requerido terapia de insulina, no a dosis altas, pero sí a dosis bajas de insulina basal, a veces de insulina de acción rápida. Pero es mucho el contexto dependiendo del tipo de patología, de la patología pancreática. Es muy interesante el tema de eso. Acá en Buenos Aires son muy pocos los lugares que se encargan de lo que es trasplante pancreático. El único que tengo conocimiento es el hospital de clínica, el hospital italiano, que es el único que tiene el equipo de trasplante pancreático. Sí, sí, exactamente, estoy muy de acuerdo. Y es muy complejo el tema porque la mayoría de los pacientes, por ejemplo, la gastroenterología americana nos dice que los pacientes diabéticos tienden a ser, si no son controlados y no llevan un tratamiento correcto, tienden a ser lo que son los quistes pancreáticos. Y nos dicen que el quiste pancreático, si no crece más de 2 milímetros anual, ya es un paciente que se puede dar de alta en sus controles. Y lamentablemente nosotros vemos aquí en Chile especialmente, no sé si es genéticamente, la genética de este país, que los quistes, sí es verdad, no crecen en un año, pero tenemos muchos pacientes diabéticos que son derivados a gastro, que crecen después de 5 años y que empiezan a hacer un daño hepático y empiezan a presentar diabetes después de que el quiste crece más de 1 milímetro. Entonces, las guías americanas nos dicen que obviamente hay que darle el alta al paciente y no controlarlo, pero desgraciadamente esos quistes no evolucionan a los 5 años a un cáncer de páncreas. Y eso lo estamos viendo mucho, pero mucho aquí en Chile en los pacientes diabéticos y en los pacientes